Gracias Alina por recordar un poco los proyectos y los nuevos proyectos que aquí queremos impulsar en esta ciudad. Es una oportunidad. Yo siempre insisto en lo mismo. ¿Cuál era el método de Jesús? Se acercaba a las personas, le atendían las necesidades materiales y luego la hermana White nos dice que las personas le seguían. Hoy el mundo a nuestro alrededor tiene muchísimas necesidades, cerca, lejos, personas, y sabemos que esto va a ir creciendo cada vez más, así que el Señor nos ayude a encontrar el camino y la dirección con su sabiduría de dónde podemos ayudar, pero es importante que podamos hacerlo. Me gustaría que, siguiendo un poco con lo que acabamos de ver y la presentación, abriésemos nuestras Biblias o buscásemos en nuestros teléfonos, según lo que nos guste más, en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 7. Lo hemos leído seguro que muchas veces más. Libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 7. Dice así el profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho injusticia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? En el versículo del 1 al 5 que acabamos de leer, hay una amonestación clara del profeta Isaías al pueblo. Hay una amonestación porque realmente ellos están limitándose a un ritual. El Señor dice: buscan cada día, ayunan, pero luego se quejan de que Dios no les hace caso. Pero el Señor está diciendo en estos versículos que acabamos de leer que el ayuno que estaba practicando el pueblo no era el ayuno que Dios esperaba de ese pueblo. Realmente el pueblo en esos momentos solamente ayunaba para buscar el favor de Dios, para conseguir su aprobación divina. Pero lo que había en sus corazones, era maldad. Lo que había en sus corazones era iniquidad. Es simplemente ellos se abstenían del alimento, pero ya está. Es decir, el pueblo en esos momentos eso lo ha convertido en un ritual y la apariencia era muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Entonces el pueblo está como diciendo a Dios, es decir, nosotros ayunamos, guardamos la apariencia, pero tú no nos estás escuchando. Pero el verdadero ayuno, como vemos en los versículos 6 y 7, no es ese. El verdadero ayuno lleva a una transformación de la persona. Y por lo tanto, en ese momento ya el pueblo había perdido cuál era la razón y el sentido del ayuno. Realmente la forma, el ritual, la ceremonia, ocultaba opresión a los débiles,
opresión a los huérfanos y a las viudas. ¿Sabéis? En la Biblia siempre que hablamos de huérfanos, que hablamos de viudas, estamos hablando de los grupos sociales de más bajo nivel y más vulnerables en esos momentos. Si hacemos memoria en nuestras cabezas, veremos que ya desde el Éxodo en varios momentos se menciona de la Biblia a los huérfanos y a las viudas como las personas más vulnerables socialmente, y aquí en estos versículos, en estos capítulos, vemos cómo ese pueblo que ha perdido todo el sentido y que está tan dedicado a la apariencia, al ritual y a la ceremonia, le importa muy poco cuál es la situación, o si tiene que oprimir a los trabajadores, o si tiene que maltratar a las viudas, o si tiene que maltratar a los huérfanos. En estos versículos, el Señor nos dice claramente cuál es el tipo de ayuno que realmente Él está esperando del pueblo. Lo dice en el versículo 6-7, y es un ayuno que nos transforma de tal manera, o transforma al pueblo de tal manera en su interior, que innegablemente se va a manifestar en el exterior. Por eso en los versículos 6 y 7 va a decir el profeta Isaías: no es que des de comer al hambriento, que te preocupes del oprimido, que atiendas al necesitado. ¿No es eso? El Señor realmente quiere una reforma de las personas que realmente lleve a la compasión, que lleve a la justicia, que realmente nos sintamos movidos a romper las injusticias que vemos, que se veían entonces, que vemos actualmente, y a apoyar a las personas que sufren. Si siguiésemos avanzando un poco en ese capítulo de Isaías 58, veríamos que en los versículos 9 y 10 dice lo que el verdadero ayuno puede llegar a causar en nuestra vida. Es decir, ese verdadero ayuno, dice el profeta Isaías, que debía transformar la oscuridad en luz. El verdadero propósito de la vida cristiana del pueblo en ese momento, y es algo que yo lo tomo para el día en que hoy estamos, no es acumular rituales, no es acumular ceremonias. Es precisamente lo que nos dice el versículo 6 y 7 de Isaías 58, es dar esperanza, es atender o actuar ante las injusticias, es promover la paz, es promover el amor, es promover la misericordia, es promover la compasión, de eso que hablaba la escuela sabática. Y es que la verdadera religión no es un ritual, no es una forma, es una transformación, y Santiago ya lo dice, que nos lleva a actuar. Es decir, la transformación que vivimos en nuestro corazón y en nuestra vida, cuando realmente estamos aferrados a Dios y vivimos en plena conexión con Él, hará que de forma inexorable nos acerquemos al quebrantado, al sufriente, al doliente, al que padece injusticia, al que padece guerras, al que padece conflictos. ¿Sabéis? No es la primera vez que Isaías le va a amonestar al pueblo sobre sus actitudes. No es la primera vez que Isaías va a decir al pueblo, porque ya nos encontramos que en Isaías, ya en el capítulo 1, ya está diciendo al pueblo: aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia, amparad a la viuda, amparad al huérfano. Ya lo está diciendo Isaías desde el comienzo. Llegamos al capítulo 58 y Isaías sigue enfatizando que es necesario que el pueblo deje tanto ritual, tanto formalismo, y que encima reclama a Dios porque no ven de parte de Dios la respuesta que ellos desearían, y que realmente hagan el ayuno que el Señor está esperando. En el capítulo 58, que es en el que en esta mañana me quiero centrar y no quiero ir a otros, aunque sí que si en algún momento deseamos o queremos, podemos leer y veremos que esto de que el profeta amoneste al pueblo por su falta de justicia, de amor y de misericordia es una constante. Pero volviendo, nos encontramos con que el profeta le está diciendo al pueblo que vive una religión de puro formalismo, pero no una vivencia sincera con Dios. ¿Sabéis? Este capítulo 58 de Isaías tiene tal trascendencia, tal importancia, que buscando
y mirando y leyendo cosas, me encontré que la hermana White, escritora inspirada, ya en uno de sus manuscritos decía lo siguiente: he sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Leed, dice la hermana White, este capítulo cuidadosamente y comprended la clase de obra que llevará vida a las iglesias. Y comprended la clase de obra que llevará vida a las iglesias. Dice, la obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, pero también por nuestras labores. Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dádsela. Cuando encontréis a aquellos que están hambrientos, alimentadlos, dice la hermana White. Al hacer esto, estaréis trabajando así como trabajó Cristo. El método de Jesús. A mí cuando a veces me preguntan, Olga, ¿y qué tenemos que hacer? O si ya Jesús nos lo ha dejado, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y la hermana White sigue diciendo, la santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar de ellas. Hermanos, la experiencia de La Habana ha sido para ADRA, para los voluntarios, para la iglesia. Porque no nos olvidemos de algo, que ADRA es la acción social de la Iglesia Adventista. Está siendo una experiencia que tiene sus contras, como toda experiencia tienes que aprender cosas por la magnitud de la desgracia y de la catástrofe, pero también una experiencia de bendición. Porque cuando tú te acercas a las personas para atender a las personas y esta situación y la magnitud de esta situación nos ha dado la oportunidad de acercarnos a tantas personas, a hablar con tantísimas personas, ¿sabéis? Los prejuicios caen. Los prejuicios caen. ¿Cuántas personas, perdóname la pregunta, se atreven a entrar a esta iglesia por la acera? Es bastante difícil que una persona que pasa, pero bueno, algunas veces sucede, no vamos a decir que no, que pasa por la acera entre en nuestra iglesia, porque además no nos conocen, somos un grupo pequeño en España, esto de adventistas que es, entonces la gente tiene como muchos reparos. Cuando nos hemos acercado a las personas, cuando hemos ayudado a las personas, cuando les hemos atendido en sus necesidades básicas, cuando hemos escuchado sus experiencias dramáticas y traumáticas, no cabe duda de que todas las barreras que podía haber entre esa persona y nosotros, que en ningún caso hemos ocultado quiénes somos ni por qué estamos ahí, para ayudar, evidentemente, desaparecen. Y aquí la hermana White nos está diciendo, leed Isaías 58, porque esta es la obra que llevará vida a la iglesia. En esta mañana me voy a detener en el versículo 6 y 7. Si leemos otra vez, dice el versículo 6, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo y lo cubras, y que no te escondas de tu hermano. Esta última cosa, y no te escondas de tu hermano, a mí me ha dado mucho que pensar, hermano y hermana que me escuchas en esta mañana. Porque yo, pues, a lo largo de la vida lees este capítulo, lees este versículo y te quedas con la idea de cubrir, alimentar, atender las necesidades, pero y que no te escondas de tu hermano. De hecho, he buscado en otras versiones, porque la mía es la nueva, es la Reina Valera, perdón, y en otras dice, no te escondas de tus semejantes, no te cierres a tus semejantes, no dejes de lado a tus semejantes. ¿De qué nos está hablando el texto bíblico aquí? ¿Sabéis cómo lo he calificado yo? Del silencio. De guardar silencio ante lo que le ocurre a mi hermano, ante lo que le ocurre a mi prójimo. ¿Sabéis? Callar, mantener silencio, escondernos, encerrarnos,
y actuar como sujetos pasivos ante el dolor, ante el sufrimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor, no es lo que está escrito en este versículo del capítulo 58 de Isaías. Me gustaría que pusiésemos un momento la cita. Hay una cita de Martin Luther King que me parece, bueno, con leerla ya no tengo ningún comentario que añadir. Todo lo que diga estaría mal dicho. Dice, tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. No te escondas de tu hermano. El silencio, escondernos de lo que pasa y no actuar, hermano y hermana que me escuchas en esta mañana, es tan malo como hacer cosas malas. Cuando en un grupo de personas muy grande, que estamos todos hablando, se produce un silencio, ¿es incómodo? Claro que es incómodo. Y normalmente no sabemos quién va a romper ese silencio, pero la realidad es que cuando se produce un silencio ante una determinada situación, ante algo que estamos hablando, eso nos suele incomodar a todos. ¿Sabéis? Si hay aquí algún estudiante de Derecho, sabrá que en el derecho penal se castiga tanto la acción como la omisión. Se castiga tanto el que yo haga algo a una persona como omita el deber de socorro de una persona. En el derecho penal se sanciona y se castiga por no actuar. El profeta Isaías ya está diciendo aquí, no te escondas de tu hermano, no guardes silencio, no te calles ante lo que está pasando en el mundo a tu alrededor. No, eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Soy una convencida de que la implicación social es la manera o es una forma de dar testimonio de que en quién creemos y a quién esperamos. Dice Primera de Juan, y os invito a que busquéis en vuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, que dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos solo de palabra y de lengua, sino de acciones, de hecho. Y esto pasa necesariamente por expresar y manifestar y actuar ante lo que sucede a nuestro alrededor. El silencio no puede ser una opción, no es lo que Dios espera de cada una de nosotros. Nuestra voz tiene que ser oída. Lo que tenemos en nuestro corazón, lo que creemos y lo que vivimos, tiene que oírse, pero no solamente de lengua, tiene que vivirse. Entonces el esconderme y guardar silencio ante lo que pasa no puede ser una opción de cada uno de nosotros como creyentes. Y el mundo clama de dolor, hermanos y hermanas que me escucháis en esta mañana. El mundo clama de dolor. Si nos pusiésemos a enumerar ahora mismo todos los países, todos los problemas políticos, de guerra, de hambre, de cambio climático, no pararíamos. Empezaríamos Congo, Yemen, Uganda, Valencia, el Estrecho, los movimientos migratorios de Centroamérica hacia el norte, guerras. Empezaríamos. Y es que esto se está convirtiendo en lo habitual y sabemos que según avance el tiempo, esto va a ser lo que vamos a vivir cada día. El problema que a veces me preocupa es que nos estamos inmunizando, quizás tal vez hasta al escuchar tanto conflicto, tanta guerra, tanta hambre, tanta desesperación, tanta angustia, tanta muerte. Hermanos y hermanas que me escucháis, debemos predicar más que nunca que el Señor viene, claro que sí. Y con eso dar esperanza a las almas afligidas, pero también como cristianos y cristianas que vivimos aferrados al Señor, no podemos guardar silencio ante lo que ocurre en el mundo.
No podemos escondernos del hermano y del prójimo. Un día trajeron una mujer a Jesús. Os voy a invitar a que abráis nuevamente vuestras Biblias, que nos vayamos ahora al Evangelio de Juan. Probablemente no haría falta ni que lo leyésemos y todos, si os hiciese preguntas, todos nos conoceríamos muy bien este pasaje de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 8. Va a ser un poquito largo de leer, pero es que hay algún detalle interesante y por eso quiero que lo leamos. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó, y quiero enfatizar, enderezó, se agachó y se enderezó, y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinó de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Descripción de la escena. Todo el pueblo viene. Imaginaros, nos imaginamos a una multitud numerosa. Todo el pueblo viene. Evidentemente, los escribas y fariseos buscaban a Jesús para desafiarle en ese momento y ponerle en la encrucijada de a ver qué iba a hacer frente a esta mujer. Una mujer, con lo que socialmente representaba entonces la mujer en ese contexto. Y le empiezan a desafiar y a preguntar: Maestro, que esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y le recuerdan, por si no lo saben, porque ellos, conocedores de los rituales, de las ceremonias y de la ley, mucho, lo sabían todo sobre esto, le comienzan a preguntar. Una mujer que socialmente en esos momentos estaba bastante oculta, que vivía en su casa y dentro de su hogar era donde realmente tenía oportunidad, entendedme, y que se entienda bien, de ser algo. Una mujer extraída. Imaginaros que a mí en esta mañana, y esta iglesia es pequeña, pero tenemos iglesias de 600 y 700 miembros, una congregación así, me trajese ahí en medio y me empiezan a acusar a esta mujer. ¿Sabéis cómo se debió sentir esa persona? ¿Sabéis cómo se debió sentir esa mujer en ese momento en medio del pueblo? Que le están acusando de ser una adúltera. Ella sola ahí, nadie le defiende, nadie se atreve a decir nada. Pero sí, ahí estaban los fariseos, los escribas, conocedores, que van a poner en esa situación a Jesús de preguntar: a ver qué haces. ¿Sabéis qué me impacta de este capítulo? Comienza diciendo que Jesús se agacha. Yo no lo había pensado, fue en un momento dado de reflexión. Para mí hay un gesto de respeto en ese gesto de Jesús hacia esa mujer. Esto no deja de ser un comentario mío, no digo que sea así.
Pero Jesús en ese momento se agacha frente a esa mujer y empieza a escribir en el suelo. No dice palabra, pero no guarda silencio, ni se esconde de la situación, ni se oculta de lo que está pasando, ni deja a esa mujer ahí socialmente irrelevante. No la deja, pero se agacha. Una manifestación de respeto. Se vuelve a levantar. Les dirá a todos los presentes, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volverá a agachar. Y cuando vuelve a ponerse de pie, nos dice, no sabemos lo que el Señor escribió en el suelo. Me encantaría saber. Pero no sabemos lo que el Señor escribió en el suelo. Lo que sí sabemos es que allí no queda nadie. Se marchan todos. Y entonces Jesús se pone de pie frente a esa mujer y le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenaban? Dice, se han ido. Le dice, y yo no te condeno, vete también. Jesús no se escondió. Yo he cogido en esta mañana este relato, pero podríamos coger tantos relatos de los evangelios en los que Jesús jamás se esconde de lo que le está pasando al prójimo o al hermano. Jamás. Jamás guarda silencio. Jamás. Porque si algo hace Jesús en todo su ministerio es que extiende la justicia, extiende su amor, extiende su misericordia y extiende su compasión por cada uno de sus hijos. Yo no puedo imaginar lo que esa mujer debió sentir, no lo puedo imaginar. En una sociedad en la que ella era invisible, una persona le ha manifestado todo el respeto, todo el reconocimiento y además le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. La trata de igual a igual. Algo que probablemente esta mujer no había visto hasta este momento, aunque esto ya es añadir historias a lo que no sabemos del relato. Ese hombre no la condena, la libera en todos los aspectos de su vida. No la abandona. Demuestra públicamente que no la va a dejar. Esto es difícil, ¿eh? No lo hace en privado. Lo hace públicamente delante de todo el pueblo, que no la va a dejar, que no se va a esconder, que no va a guardar silencio ante la injusticia. Jesús deja intacta la ley, les deja sin argumentos a esos hombres que vienen a desafiarle, pero no cabe duda que extiende su manto de justicia y de misericordia sobre esa mujer. Hermano y hermana, nunca guardó silencio. Y cuando el profeta Isaías le dice al pueblo cómo debe guardar el ayuno que el Señor espera, entre las cosas que dice es, no te escondas de tu hermano. El no esconderse implica acción. El no esconderse implica hacer. El no esconderse implica servir. Y acordémonos de lo que dice en el Monte de las Bienaventuranzas el Señor. Dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, porque sabemos que a veces levantar la voz por los débiles, por los vulnerables, por los que sufren, va a hacer que no guste. ¿Qué le pasó a Jesús ante esta mujer? ¿Es que gustó a mucha gente lo que Jesús acababa de hacer? Si de igual manera, cuando nosotros no guardemos silencio ante las injusticias, el dolor y el sufrimiento de este mundo, habrá cosas o situaciones que llevarán a que los demás no las vean tan bien ni estén de acuerdo. ¿Sabéis? En el año 1876, y quiero ir acabando por no extenderme más, la hermana White, inspirada, defendió, y me encantó esto, es que me parece un enfoque integral del ministerio. Ella en San Francisco, en Silicon Valley, que hoy todos lo asociamos con las nuevas tecnologías, las superempresas, ella propuso como un modelo de
iglesia. Y sabéis, décadas después, ese modelo de iglesia se logra. Se llama La Colmena. Buscadlo. Es muy bonito ver lo que llegan a crear en este sitio que para nosotros hoy es una representación de la tecnología, el desarrollo y la modernización. En ese momento lo que la iglesia llega a instaurar. Mirad, ella dice así: muchas diferentes clases de actividad misionera han sido realizadas por nuestros hermanos y hermanas allí. En ellas han incluido las visitas a los enfermos y desvalidos, el encontrar hogares para los huérfanos y trabajo para los desocupados, prestar atención médica a los enfermos y enseñar la verdad de casa en casa, distribuyendo publicaciones y dando clases sobre la correcta manera de vivir y el cuidado de los enfermos. Ha funcionado una escuela para niños en el subsuelo del local en la calle Laguna. Durante un tiempo funcionó un hogar para obreros y un dispensario cerca de la municipalidad. Imaginaros todo lo que se constituye y se crea en ese espacio. Había salas de tratamientos, había un almacén de alimentos saludables en la misma localidad. Yendo más al centro de la ciudad, funcionaba un restaurante vegetariano que estaba abierto 6 días a la semana y cerrado el sábado. A lo largo de la ribera se hacía una obra misionera para la gente del mar. Eso es lo que el profeta Isaías le dice al pueblo en Isaías 58. Eso es lo que Dios a través del profeta Isaías clama al pueblo. Una iglesia, un pueblo vivo. Que realmente la transformación se produzca desde el interior, desde el corazón, y que se manifieste en la acción. Y que no me esconda de mi hermano. Una iglesia, un pueblo que vive una vida sincera con Dios, de relación con Dios, de confianza en Dios, y que vive y practica lo que cree. Que Dios nos ayude para que realmente esa relación sincera que mantenemos con el Señor, esa relación de amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, la proyectemos a cada hermano, a cada prójimo, en cualquier lugar. Ese es mi deseo en esta mañana. Amén.